Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Hoy es lunes 11 de octubre. Yo le estaba poniendo más días a este programa. Ay, Dios mío. 11 de 11 de octubre del 2021. Y increíble. Mire, tenemos cosas muy interesantes en el programa. Sí. Así que vamos a empezar. Vamos a empezar rapidito porque si no se nos va a hacer largo. Se nos va muy rápido. Y además de esto, bueno, vamos a empezar de una vez. Mejor dicho. ¿Quién es el santo? El santo de hoy es Serafino o Serafín. Serafín, podríamos decir, de Montegranario. Serafín nació en el Es que de verdad es cómico. San Serafín. Serafín, sí. San Serafín. Bueno, yo no lo conocía en realidad. Y la historia que tenemos de él es narrada por un hermano capuchino, muy interesante. Y es como si fuera un cuento. Es como un cuento, entonces lo que voy a hacer es leerlo exactamente porque a mí, cuando lo estuve leyendo yo Cierren los ojos mientras lo escuchan. Y hasta se van a reír. Pero antes de leer ese cuento... Bueno, lo que sí es que sabemos que nació en el año 1540 en Montegranario, Fermo, en Italia. Los padres eran humildes de condición y muy cristianos, muy fervorosos cristianos, que lo educaron en la fe con bastante esmero. Y de joven él entró como hermano no clérigo en los hermanos menores capuchinos. O sea, que no era sacerdote. Era hermano, o sea, monje, pero no sacerdote. Sí, luego sobresalió por su simpleza, esa estrecheza o ese vínculo tan estrecho con nuestro Señor Jesucristo. El servicio siempre humilde a los pobres, la caridad para con los pecadores, para con los demás, que era alguien bien diligente y bien atento, que incluso él decía, que lo vamos a ver más adelante en la narración, que era torpe. A mí me llamó la atención porque me acordé de San José de Cupertino. Y yo decía, oye, ¿será que se parece? Y entonces leí la historia, pero es que era parecido, pero tenía cosas parecidas. Tenía cosas pero mira, semejantes. A pesar de que era diligente y todo, pero claro, como era medio torpe parece ser, pero no, lo incomprendían, siempre lo estaban humillando, regañando. Bueno, precisamente por eso, por la misma cuestión de que no hacía las cosas bien como él pensaba. Y sí, efectivamente lo regañaban bastante y le llamaban muchísimo la atención. Inclusive tenía desde el principio, con sus amigos, lo vamos a ver en la historia, fama de santidad. Ah, sí. Nuestro santo muere a la edad de 64 años en Ascoli Piceno en el año de 1604 y fue canonizado por el Papa Clemente XIII en el año de 1767. Este relato que vamos a leer sobre él es escrito por, me imagino que sería algún hermano de la orden, que se llama Julio Mico. Sí, pero sí es un capuchino. Es un capuchino, un hermano capuchino de él. Pues bien. Cierren los ojos. Sí, la historia nos dice así. Nací en un pequeño pueblo de las Marcas, en Italia Central, donde todas las casas, como si fueran girasoles, están abiertas al sol. Fue en 1540 cuando en toda la región comenzaba a estabilizarse la reforma capuchina. Sin embargo, yo no conocí a los frailes hasta que entré en el noviciado. Era el segundo de 4 hermanos y mi padre era albañil. Como la economía no iba demasiado boyante, pronto tuvo que echar mano de nosotros para que le ayudáramos. Mi hermano mayor se fue a trabajar con él y a mí, como era debilucho y algo torpe, me mandó con un campesino para que le cuidara el rebaño. Un trabajo fácil y agradable, sobre todo porque me dejaba mucho tiempo para rezar y pensar en mis cosas. Esta afición mía por la soledad y la oración me creó una fama de milagrero que yo no veía justificada. Todo comenzó cuando en uno de los viajes a Loreto, mientras mis compañeros se pararon en la orilla del río en espera de que disminuyese el caudal, yo lo crucé sin mojarme. Y es que hay que conocer los vados y saber pasar los ríos. Cuando murió mi padre, mi hermano me reclamó para que le ayudara.
sabía muy bien que no podría hacerme un albañil, pero se empeñó en que lo fuera, al menos un peón. Sin embargo, fracasó. Por mucho que intentó enseñarme el oficio, no consiguió nada. A lo más que llegué fue a traerle cubos de agua y ladrillos. Él, como es lógico, se enfadaba y me daba algún que otro pescozón. Yo lo comprendía y me callaba. Aquella vida me aburría y soñaba con desiertos, ayunos y penitencias, según había leído en las vidas de los ermitaños. Pero no fue necesario irme tan lejos. Una amiga me manifestó que conocía una, bueno, aquí dice religión, pero sería en realidad una... No, sí, una religión santa se refiere a un convento. Yo diría eso a una... A una congregación. A una congregación, perdón. Que conocía una congregación santa o religiosa en la que podía hacerme santo, los capuchinos. Cuando me presenté en el convento para hacer el noviciado, muy pocas cosas dejaba atrás, hasta el punto que le dije al guardián: solo tengo un crucifijo y un rosario, pero con estos espero ayudar a los frailes y hacerme santo, y me admitieron. Mi convivencia con los frailes fue un calvario, ya que seguía igual de inseguro, poco mañoso y torpe para el trabajo. Por mucho que me esforzara, no conseguía hacer nada a derechas, lo que motivaba a que me reprendieran y humillaran. Tanto me costaba soportar mi torpeza que estaba dispuesto a dejar el convento y marcharme del desierto. Sin embargo, reflexioné y se me hizo la luz. Tenía que aceptar mi torpeza para el trabajo y mi capacidad para conectar a la gente con Dios. De ahí que tuviera que acoger, incluso con cariño, las justas reprimendas de los superiores cuando me salían mal las cosas, y trabajar para que la gente fuera feliz al encontrarse con Dios. Esto me lo encontraba hecho, hasta el punto de correrse la voz de que yo hacía milagros, cuando en realidad lo que hacía era convencerlos para que confiaran en el Señor. Lo que pasara después ya no dependía de mí, pero la gente me lo atribuía. Una vez vino un matrimonio joven con una niña muda de nacimiento, pidiéndome que la curara. Yo les insinué que fueran a la capilla del Santísimo y rezaran. Al cabo de un rato me acerqué para darle a la niña un ramito de flores y en plan jocoso le dije a la pareja: esta niña va a hablar más que una cotorra. Y así sucedió. Se le fue soltando la lengua hasta el punto de que muchas veces había que hacerla callar, de tanto que hablaba. Los casos se multiplicaban y la gente venía en busca de ayuda para sus necesidades. Yo me veía abrumado ante tanta demanda de milagros, pero hacía lo que buenamente podía: darles confianza y acercarlos al Señor. Hasta tal punto se complicó la cosa que el guardián me prohibió hacer tantos prodigios, cuando el primer asombrado era yo. Pero no vayas a creer que me dedicaba solamente a hacer milagros. En los distintos conventos por lo que pasé ayudaba también en los trabajos de la casa, pero mi relación con la gente, bien al salir a pedir limosna o porque ellos venían a visitarme al convento, ocupaba mucho tiempo. El secreto de mi disponibilidad para atenderles estaba en el ejemplo de Jesús. De ahí que me pasara grandes ratos en la iglesia pidiendo por los demás, incluso por la noche, cuando las puertas de la muralla estaban cerradas y la gente que se había quedado fuera venían al convento a pedir hospedaje. Y así transcurrió mi vida, hasta que un 12 de octubre, en el año 1604, los niños, que junto a las flores era lo que más quería, empezaron a gritar por el pueblo: ¡ha muerto el santo! ¡Ha muerto el santo! Y ese santo era yo. Así que vemos la vida. Bien bonita esa historia. Perdóname lo rápido que lo traté de contar, pero es que es una historia un poco larga cuando uno lo ve ahí escrito, pero es muy interesante. Es muy bonita. Es una historia muy bonita. Y fíjate lo que es curioso, que a mí me llamó mucho la atención, que el único lo que se ocupaba era de acercar a la gente al Señor, más nada. A rezar y acercar a la gente. Entonces lo tenían como un gran
Bueno, milagrero. porque fíjate el cuento de la niñita, él les dice, vayan a la capilla del Santísimo y Y recen. ajá. Y entonces Jesús Sí. hizo el milagro, pero decían Bueno, que era él. igual que el de los amigos cuando iban a cruzar el río. Exacto. Entonces cruzó el río, llegó sequito, pero hay que saber cruzar el río. O sea, así de simple. Pero bueno. Ay, pero me así- pareció muy bonita, muy divertida No, una historia, sí. como escribieron esa biografía de ese santo. Sí, la verdad sí. Así que bueno, amigos, el que tenga... Felicidades a todos los sí, a todos los que serafines o lleven serafinas. O serafina. Que además serafín significa un ángel. Oye, y había hace mucho tiempo, yo te contaba de esta niña que estudiaba conmigo, se llamaba Serafina, y tú me dices, Serafina. Y ¿Verdad? yo en broma le decía Serafina Maserati. No sé por qué. Bueno, porque Maserati es un carro que te gustaba. Sí, Yo creo que esa niñita te gustaba. Pero, no, peor. Pero lo cierto el caso es que le decía, si Serafina Maserati. Debe ser porque sonaba. Sí. Está bien. Bueno, pues Pues y tenemos tenemos una una oracioncita oración, sí. cortica, Ajá. pero entonces vamos a A rezar. rezarla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre de bondad, que en el bienaventurado Serafín, lleno de los dones del Espíritu, nos dejaste un testimonio admirable de las riquezas del corazón de Cristo. Concédenos la gracia de tu sabiduría y vivir en plenitud el Evangelio que nos anunció tu Hijo, que vive y reina contigo. Amén. Amén. San Serafín. Ruega por nosotros. ¿Viste que suena bonito? San Serafín. Se le suena Suena como bien, sí. con musiquita. Con musiquita. Y bueno, encomendemos a San Serafín Sí, para señor. que recemos mucho y para que acerquemos a la gente a Dios. Exacto. ¿Ok? Y ya regresamos. Y bueno, no, y otra cosa rapidito. Ajá. Un nombre para que ustedes puedan escoger para sus hijos. Exacto. Cuando estén buscando, pues ya saben que Serafín es un nombre de Serafín santo, es muy bueno. al que le guste. Bueno, muy bien, Ya vamos a regresamos. nuestro próximo segmento, sí. La noticia del día. Muy bien, Betty. Ahora Aquí estamos de regreso con la noticia ¿De qué del noticias nos día. tienes para hoy? Esto es precisamente La primera. Ajá. Una más cortica y una más larguita. Sí, pero las noticias están interesantes. La primera es que fundan Las dos. Federación de Pastoral Familiar para los Hispanos en Estados Unidos. Ajá. Ante el hecho de que casi la mitad de los católicos de Estados Unidos son hispanos y de la necesidad de una pastoral familiar adaptada a su idioma y cultura, la Junta Directiva de la Asociación Nacional de Agentes Católicos de Pastoral de Vida Familiar, qué nombre tan largo, Está larguísimo. además las siglas son NACFLM, Sí, está largo. tampoco difícil. Bueno, esa federación aprobó fundar la Federación para la Pastoral Familiar Hispana, que funcionará como una comisión especial. El objetivo es ofrecer a nivel nacional formación de quienes ejercen la pastoral con matrimonios y familias hispanas, el acompañamiento y servicio a líderes de ministerio de vida matrimonial y familiar con y para los hispanos, y finalmente la investigación y desarrollo en el campo de la pastoral de vida matrimonial y familiar con hispanos. ¡Qué bueno! Ujú. Está excelente. Así que bueno, Vamos efectivamente los hispanos son... La mitad de los católicos Sí, son y hispanos. cuidado sin más. Y cuidado, sí, más verdad. Pues la segunda noticia que tenemos, y es muy interesante, es que el Papa abre el proceso sinodal. La participación de toda la Iglesia es irrenunciable y reza: líbranos de convertirnos en una iglesia de museo. El Papa Francisco abrió los trabajos del proceso sinodal este sábado 9 de octubre con un discurso pronunciado en el aula nueva del sínodo en el Vaticano, en el que aseguró que la participación de toda la Iglesia es un compromiso eclesial irrenunciable. Ante los delegados de la Conferencia Episcopales, sínodos de la Iglesia Orientales, miembros de la Curia Romana, delegados de congregaciones y de movimientos laicales, el pontífice hizo un llamado a mantener la unidad. El proceso sinodal se inauguró oficialmente ayer domingo 10 de octubre con una misa en la Basílica de San Pedro del Vaticano y concluirá en octubre del 2023 con la celebración de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos sobre el tema Por una Iglesia Sinodal, Comunión, Participación y Misión. El Papa explicó que en el Sínodo los obispos caminaremos juntos en el único pueblo de Dios
para hacer experiencia de una iglesia que recibe y vive el don de la unidad y que se abre a la voz del Espíritu. En primer lugar, el Papa advirtió: reitero que el sínodo no es un parlamento, que el sínodo no es una investigación sobre opiniones. El sínodo es un momento eclesial y el protagonista del sínodo es el Espíritu Santo. Si no está el Espíritu, no habrá sínodo. Lo dijo mirando directo a esta primera asamblea sinodal y dejando de lado las hojas preparadas de su discurso. En sus palabras, el Papa quiso, por tanto, indicar el significado de este sínodo sin precedentes que se está abriendo en toda la Iglesia Católica. Estamos llamados a la unidad, a la comunión, a la fraternidad. El Papa indicó el bautismo como el documento de identidad necesario para participar en el camino sinodal. Si falta una participación real de todo el pueblo de Dios, los discursos sobre la comunión corren el riesgo de permanecer como intenciones piadosas. Hemos avanzado en este aspecto, pero todavía nos cuesta, sostuvo, y en particular señaló la exclusión de los laicos, y en especial de las mujeres, que a menudo siguen quedando al margen. La participación de todos es un compromiso eclesial irrenunciable. Muy Así interesante. ¿Qué piensas tú, Betty, acerca del sínodo? Bueno, ahí decían vi que son como varias etapas, que primero se va a exactamente qué es lo que se va a preguntar o sobre qué se va a hablar, no lo sé todavía, pero vi que primero hay una etapa de ahorita, como creo que hasta abril, es la etapa diocesana, o sea, en cada diócesis la gente se va a reunir en las parroquias y le va a mandar al obispo sus opiniones sobre distintos temas que no sé todavía cuáles son. Yo me imagino que, como bien dice el Papa, que sea la iglesia más fraterna. Sí, me imagino que serán esas cosas que estaba diciendo allí: unidad, comunión, fraternidad. Sí, claro, es que también lo que vamos viendo últimamente es que el Papa sí viene trabajando hace muchísimo tiempo es para que la iglesia salga para que sea más misionera. Fíjate que el Papa Francisco nos habla el santo de la puerta del lado. Ayer salir a las periferias. Ayer escuchamos a este sacerdote que decía, vale, que nos gustó muchísimo, del ring, que tocaba la puerta, ay, se me olvidó. Pero bueno, sé que son esas cosas que dice el Papa, después nos acordamos. Son esas cosas que dice el Papa que es de eso tan común, tan cotidiano. No, y él dice, fíjate, la intención de octubre es la iglesia misionera, o sea, que seamos misioneros de la evangelización, o sea, que está llamando a todo el mundo a salir, y que participe todo el mundo, o sea, que no sean solo los obispos que se reúnen, sino que cuando los obispos se reúnan, traigan la voz de todos sus feligreses, digamos así, de todo su rebaño. Exactamente. Pero entonces, eso es lo que te decía, que la primera etapa es la diocesana hasta abril. Después viene la etapa continental, creo que la llaman, que es de las conferencias episcopales de cada zona. O sea, los obispos, por ejemplo, en Estados Unidos, todos los obispos de Estados Unidos se reúnen a trabajar sobre lo que cada uno trae de su propia diócesis. Exacto. Para sacar un documento de los Estados Unidos, un documento de Latinoamérica, me imagino que será el CELAM que lo hará. Sí. Así, en cada región, su documento. Como dice bien, y entonces, de cada continente. Finalmente es la etapa en Roma, donde van todos los obispos con sus ya con su trabajo adelantado. Claro. Y lo que el Papa nos va preparando es que participemos todos precisamente. O sea, que en la parroquia, cuando nos hablen de eso y pidan ayuda y colaboración y que participemos, pues a participar. Bueno, hay algo también importante, hay que participar activamente en la parroquia con las cosas que se hacen allí. Por ejemplo, uno va conociendo más en este país, la verdad, porque a lo mejor de donde nosotros, bueno, que yo recuerdo en Venezuela, estas cosas a lo mejor, bueno, sí estaban los carismáticos y habían ciertos movimientos. Sí, pero aquí hay muchos más ministerios. Pero aquí, por ejemplo, esto que bienvenidos, por ejemplo, el movimiento familiar cristiano, el cursillo de cristiandad, la guadalupana, talleres de oración y vida, los caballeros de Colón. O sea que hay como mucho más cosas donde uno tal vez
Ese tan bonito que empezó así con tanta fuerza en San Luis ahí, que se llama Ese hombre eres tú. Ese hombre eres tú, ese me gusta muchísimo. Sí. Entonces, bueno, hay tantas cosas en que participar. Y luego, cuando nos llamen para dar nuestras opiniones, etcétera, sobre esto del sínodo, pues participar de verdad. Claro. Porque después nos quejamos que no nos oyen, que nadie nos escucha, que tal, que se debería hacer la cosa así o así. Entonces, bueno, uno da su opinión, participa, y luego lo que los obispos decidan con el Papa, eso es. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, no y después entonces, ay, no hicieron lo que yo decía, entonces ahora ya no. Y de alguna manera también queda clara que yo sé que se ha hablado mucho de eso y también es un punto así como que, mejor, pero también es la participación de la mujer bien entendida dentro de la iglesia. No es que van a ser sacerdotes, nada de esa variedad, pero sí tienen que jugar un papel importante allí. Claro, porque es que somos el pueblo de Dios, todos hombres, mujeres y niños. Exactamente. Bueno, vámonos a la musiquita primero. A la musiquita y después vamos a la fórmula. Y después vamos a la fórmula. Ok. Vamos a preparar con la musiquita, preparamos la fórmula, pero no les voy a decir de qué va. Ok, muy bien, ya regresamos. Música para el alma. Jesús, aquí presente en forma real, te pido un poco más de fe y de humildad, y así poder ser digno de compartir contigo el milagro más grande de amor, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Y hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí, milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí, por mí. Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 17 al 35.
El primer día de la fiesta en que se comía el pan sin levadura, los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿Dónde quieres que preparemos la comida de la Pascua? Jesús contestó: Vayan a la ciudad, a casa de tal hombre, y díganle: el maestro te manda decir: mi hora se acerca y quiero celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Los discípulos hicieron tal como Jesús les había ordenado y prepararon la Pascua. Llegada la tarde, Jesús se puso a la mesa con los 12, y mientras comían les dijo: en verdad les digo, uno de ustedes me va a traicionar. Se sintieron profundamente afligidos y uno a uno comenzaron a preguntarle: ¿seré yo, Señor? Él contestó: el que me va a entregar es uno de los que mojan su pan conmigo en el plato. El Hijo del Hombre se va, como dicen las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mejor para él no haber nacido. Judas, el que lo iba a entregar, le preguntó también: ¿seré yo acaso, maestro? Jesús respondió: tú lo has dicho. Mientras comían, Jesús tomó pan, pronunció la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó una copa, dio gracias y se la pasó diciendo: beban todos de ella. Esto es mi sangre, la sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de sus pecados. Y les digo que desde ahora no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día en que lo beban nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, partieron para el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes caerán esta noche, ya no sabrán qué pensar de mí, pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Pedro empezó a decirle: aunque todos tropiecen, yo nunca dudaré de ti. Jesús le replicó: yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro insistió: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Y los demás discípulos le aseguraban lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oye, esta es toda la última la cena. última cena, efectivamente. Sí, es todo el relato de la última cena. Uh-huh. Vamos a empezar por la Pascua, que dice que estaban La fiesta nacional. iban a preparar la Pascua y los manda a preparar la Pascua. Uh-huh. La Pascua, exacto, como tú dices, era la fiesta nacional de los israelitas por excelencia. Uh-huh. Porque ellos celebraban el recuerdo, pues, de la liberación de la esclavitud en Egipto. Hecha que por Moisés. Hizo Moisés, uh-huh. Exactamente. Bueno, hecha por Dios, pero Moisés fue el que la llevó. Uh-huh. Y Moisés había dejado prescritos todos los ritos uh-huh. De cómo celebrar esa Pascua. Entonces consistía en la inmolación de un cordero que tenía que ser sin defecto, que además no se le podía romper ningún hueso uh-huh. y que se debía comer por entero, o sea, no podían guardar ni un poquito para más tarde, para mañana, uh-huh. Así como hacemos nosotros en Navidad, uh-huh. que hacemos una gran cena. Y entonces al día siguiente guardamos lo que quedó y uno sigue comiendo por varios días. O sea, que se podría pensar que si era una familia muy grande, búscate un cordero, o sea, una familia numerosa, búscate un cordero grande. Gordo y grande. Sí, si eran pocas personas. De hecho, entonces... Moisés decía que si eran poquitas personas, se unieran con los otros vecinos uh-huh. o con otra familia, porque no se podía dejar nada. Uh-huh. Y fíjate tú, que, era una comida de acción de gracias por la liberación, pero fíjate tú cómo Jesucristo, o sea, me estoy adelantando, pero Jesucristo en su pasión y muerte se dio por completo, no quedó nada, ni una gota de sangre le quedó. Hasta la Entonces, última gota de ese cordero ya, o sea, Moisés no tenía ni idea de por qué él estaba mandando eso, que no se le quebrara ni un hueso al cordero, que fuera un cordero puro e inmaculado uh-huh. y que se comiera por entero. No tenía ni idea. No sabía lo no tenía ni idea uh-huh. de lo que ese cordero representaba y cómo pues toda esa profecía uh-huh. se iba a cumplir en Jesús. Sí. En los tiempos de Jesús, ese sacrificio se realizaba en el templo de Jerusalén. O sea, ahí era donde se ofrecía el cordero, lo degollaban y lo ofrecían.
pero la comida tenía lugar en las casas donde la familia se reunía. O sea, Pero yo me imagino cada quien llevaba su cordero al templo, Yo me imagino lo que todos sacrificaban los- y después se lo sí, llevaban y para su todos casa. aquellos que vivían lejos de Jerusalén, pues era ese viaje largo que ellos emprendían. Iban a Jerusalén camino por a la Pascua. Jerusalén ¿Te acuerdas por que la dice que Pascua. había mucha gente en Jerusalén por Ujú, la Pascua? ujú. Después ahí se habla de los ácimos, que esos son los panes sin levadura que se comían durante 7 días, en recuerdo del pan sin fermentar que los israelitas comieron o sea, cuando iban a salir apresuradamente de Egipto. O sea, que Ajá. así les había dicho Dios a Moisés que tenían que comer pan sin Y por levadura, eso- lechugas amargas, Y por eso etcétera. entonces es la razón que tenemos que la hostia que consumimos Es en el pan momento sin levadura. es sin levadura. Ujú. No puede tener ni un poquito de levadura. No tiene ni de- levadura, simplemente solo la agua harina, la harina de trigo con y trigo, agua y más nada. exactamente. Ujú. Ujú. Así se hacían los panes sin levadura. Exacto. Ujú. En aquel tiempo, la cena pascual, o sea, la cena de Pascua, se celebraba en el primer día de los ácimos. O sea, eran 7 días, Ujú. pero en el primer día se celebraba la fiesta. Ujú. Marcos y Lucas se detienen un poquito más que Mateo en la descripción, o sea, detallada de todas las acciones preparatorias, de todo, de la cena pascual. Ujú. Mateo recuerda que Jesús sabía que Judas lo había traicionado, o sea, que ya lo había traicionado y que lo iba a entregar. O sea, en el versículo 25 dice eso, que alguno de ustedes me va a entregar. Pero eso pues no detiene a Jesús en su misión. En tu misión, exacto. Y dice, mi tiempo está cerca, dice el dueño de la casa. Este deseo de aceptar el designio, perdón, voy a leer el punto 607 del catecismo que dice, este deseo de aceptar el designio de amor redentor de su Padre anima toda la vida de Jesús, porque su pasión redentora es la razón de ser de su encarnación. O sea, para eso fue que vino al mundo. Ujú, exacto. Los gestos, las palabras de Jesús en la última cena tuvieron, o sea, fueron como de un significado bien denso, bien profundo. Bueno, fíjate que en O sea, la misma cena él habla que coman mi carne, beban mi sangre, que Ah, anteriormente inclusive lo había dicho. que Cuando eso iba a cuando se suceder. fueron, pero te acuerdas cuando se fueron todos aquellos Cuando que todo el mundo lo abandonó y quedaron nada más los y apóstoles. esa parte del evangelio que tanto te gusta a ti, que Me San encanta. Pedro dice, Señor, ¿a quién ¿A iremos? quién iremos? ¿A dónde vamos a coger Pero con esa pata los que hinchada? estaban allí pensaron, este se volvió loco, o sea, como que coman mi carne y beban mi sangre. Exacto, y Y ahí lo dice. entonces ahí es donde se hace ya realidad Ujú. eso que él había dicho anteriormente. Creo Ujú. que es en el capítulo 5 de Juan, me parece que está Ujú. relatado eso. Pero entonces, bueno, de verdad todo lo que el Señor dice ahí en la última cena tiene un profundo significado. Y en este momento de la última cena es cuando se realiza la institución de la Eucaristía. Ujú. Pero, o sea, los evangelistas cuando cuentan esto, algunos se fijan más en un aspecto que en otro. Entonces, bueno, ahí podrían cotejar con Marcos en el capítulo 14, en los versículos 22 al 25, o Lucas en el capítulo 22, versículos 7 al 20. Ujú. San Mateo es el único que recuerda las palabras de Jesús sobre el carácter de expiación por los pecados que tendrá su muerte. O sea que su muerte es por la redención de los pecados. Exacto. Ese solo lo dice Mateo en el versículo 28. Y las palabras de Jesús o sea, le vienen como a dar la plenitud a ese designio salvador de Dios. Y esto también nos lo vemos en el catecismo, en el punto 601, que dice así. Este designio divino de salvación a través de la muerte del siervo el justo había sido anunciado antes en la Escritura como un misterio de redención universal, es decir, de rescate que libera a los hombres de la esclavitud del pecado. La muerte redentora de Jesús cumple en particular la profecía del siervo doliente. Ujú. Bueno, y también aquí, en esta escena que, bueno, es un poquito larga de lo que normalmente leemos, pero es muy breve también. Ujú. O sea, hay muchas verdades fundamentales de fe, sobre todo acerca del misterio de la Eucaristía.
Y hay un documento del Concilio Vaticano II que se llama Sacrosanctum Concilium, que nos explica un poquito eso. Estoy leyendo mucho pero es que es demasiado importante como para uno ponerse a hablar a lo loco. Y la iglesia ha escrito cosas tan bonitas sobre eso. Bueno, fíjate que de hecho el padre, en estos días en misa, el sacerdote comentaba que la verdad, esto es como para escandalizarse, que el 35% de los católicos creen. No creen. No creen, perdón. No, perdón, no, ya va. Creen en Jesús en sacramentado. la Eucaristía, sí. Entonces uno dice, que oye, el 65% no son católicos. Ajá. Y a lo mejor van a misa, pero no creen que Jesucristo y es lo está que tú estás hablando, allí. que hay unas verdades de fe, como esa de que Jesús está realmente con su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad, ahí en ese pedacito de pan, y pues mira, hay un 65% que no cree. Y yo creo que eso tiene que ver con el sínodo de lo que está... Yo creo que sí. Pero mira, déjame leer lo que dice el concilio, no está bien. Dice, nuestro Salvador en la última cena, la noche en que fue entregado, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y su sangre para perpetuar por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz y confiar así a su esposa amada, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, sacramento de piedad, signo de unidad, vínculo de amor, banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria futura. Bien bonito. Me encanta eso, lo de que se nos da una prenda de la gloria futura. ¿Cuál es la gloria futura? El cielo. El cielo. Entonces eso, cuando comulgamos tenemos al cielo dentro. Yo te he oído decir cuando tú dices, es que en el momento, y es así, en el momento que comulgas, tienes el cielo. Tienes el cielo adentro porque de ti. Está Jesús, exactamente. Y porque ahí con Jesús están los ángeles, los santos, todo el mundo está ahí adorándolo. Y nosotros lo tenemos adentro. Entonces tenemos el cielo adentro y no nos damos cuenta. Y a veces estamos distraídos, ay, que se acabe la misa ya, sí, ya comulgamos, ya, y ese canto está muy largo, ay, no sé qué, pero porque el Padre se tarda tanto. Y uno se distrae sin darse cuenta que tiene el cielo adentro. Exacto. Bueno, en primer lugar, aquí suceden varias cosas, ¿no? Pero uno, estamos ante la institución del sacramento y la presencia real de Jesucristo. O sea, cuando Jesús dice, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, lo que antes era un pan ácimo, o sea, sin levadura, y vino de uva, se convierten por las palabras y la voluntad de Jesucristo en su cuerpo y su sangre. Y esas palabras no admiten interpretaciones, que es un símbolo, que se parece, que vamos a hacerlo como ni si tampoco fuera. Explicaciones que oscurezcan la misteriosa verdad de que Jesucristo está realmente presente en la Eucaristía. Como tú dijiste, con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. O sea que solamente cabe ante esas palabras la respuesta humilde de la fe que siempre ha mantenido la Iglesia Católica y que incluso nos ha separado de muchos de los protestantes, o sea que ellos no creen en la Eucaristía. Entonces, dice San Ignacio de Antioquía, la perpetua instrucción impartida por la Iglesia a los catecúmenos y el sentido del pueblo cristiano, la doctrina definida por el Concilio de Trento y las mismas palabras de Cristo al instituir la Santísima Eucaristía nos exigen profesar que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, que padeció por nuestros pecados y al que el Padre en su bondad ha resucitado. Eso está muy bonito. O sea, el Señor, como ya lo dijimos, el Señor nos dijo, esto es un símbolo de mi cuerpo, esto es un símbolo de mi sangre. Él dijo, esto es mi cuerpo, esto es mi sangre. Y Jesús es el verbo encarnado, o sea, la palabra de Dios hecha carne. Lo que la palabra de Dios dice es. Así fue que Dios creó. Hágase la luz se hizo. Háganse esto, sepárense las aguas. O sea, cuando Dios habla, eso es. Si Jesucristo dijo, esto es mi cuerpo, es que es. eso es. Es increíble. Si no,
Es muy bonito. Es impresionante. Y bueno, la doctrina cristiana confiesa también que ese sacramento no solamente tiene la virtud de santificar, sino que contiene al propio autor de la santidad. O sea, no te da la gracia, sino que contiene al autor de la gracia. Y este es el alimento para el alma. Exacto, así fue instituido por Jesús para que fuera el alimento para nuestras almas. Por él se perdonan los pecados veniales, los mortales no. Con pecado mortal no se puede comulgar. Esa parte no la tengo escrita en las notas, pero es muy importante. San Pablo dice, el que come y bebe indignamente el cuerpo y la sangre del Señor, se come y bebe su propia condenación. O sea, eso pone los pelos de punta, sí. Eso da miedo. Entonces, bueno, si estamos en pecado mortal, no podemos, no debemos acercarnos a comulgar. Por ninguna razón. No, es que si no voy, ¿qué va a pensar mi esposo o mi esposa o mis hijos o mi papá o mi mamá? O que van a pensar que tal, que hice. Lo peor es lo que nos puede pasar si lo hacemos, no lo que piensen los demás. No, en este caso nos comemos y bebemos nuestra propia condenación. Todo, es un sacrilegio, es un pecado gordísimo. Sí, y sobre todo es delante de Dios, que está ahí presente. Dice, oye, no te puedo recibir en estas condiciones. Bueno, y como dices tú, importándome un cipote lo que piensan los demás. Un cipote es que no importa un comino. Un comino. En venezolano. Lo que piensen los demás, uno tiene que pensar es que ahí está nuestro Señor y que nuestro corazón en ese momento, nuestro corazón en ese momento, nuestra alma es un barrial. Pero un barrial de basura y podredumbre porque está lleno de pecado, un pecado grave. Imagínense cómo voy a meter a Dios ahí. Exacto. Entonces, de verdad, es un sacrilegio muy hay que tener mucho cuidado porque si se llega a pensar, bueno, no, es que Él es misericordioso, que Él es muy bueno y Él ve mi alma y sabe que yo vengo con cariño y aquí a recibirlo y yo lo quiero tener en mi corazón, pues lo que acabas de decir tú. Se come y se bebe su propia condenación. Y eso es palabra de Dios, eso está en la Escritura. Exactamente. Bueno, entonces, como decíamos, pero los pecados veniales, eso que sí eso se no perdona. Nos quitan la gracia, se perdona. Y además nos da la fuerza para luchar, bien exacto. En nuestra vida diaria, pero también para no cometer esos pecados mortales. Para no caer en los mortales. Uh-huh. Y además nos une con Dios de una forma tan profunda que por eso se dice que es prenda de la gloria futura. O sea, es un pedacito de cielo. Uh-huh. O un pedazote, no sé, porque es Dios cielo, mismo que está en el cielo, cielo, de verdad. Exactamente. Luego, además de que instituyó la Eucaristía, el Señor mandó que se repitiera hasta el fin de los tiempos. Y eso también lo dice San Lucas, lo dice San Pablo en la primera carta a los Corintios. De ese modo, Jesús le da a los apóstoles el poder de realizar ese sacramento hasta el fin de los tiempos. Y entonces, fíjate algo interesante, que no sé, yo sé que te queda más todavía por explicar, pero a mí siempre me ha llamado la atención eso, que en cada momento se está celebrando una misa en el mundo entero. Sí. Entonces, de verdad, hasta el fin de los tiempos. Hasta el final de los tiempos. Uh-huh. Pero en ningún momento, solo el día que... El sábado santo. El sábado santo, que no sé. No. Pero igual el sábado santo. Sí, porque ya otra gente lo está celebrando. En otros lugares del mundo ya es domingo de resurrección. Sí, yo creo que no hay ningún momento en que no se celebra una misa. Entonces lo bonito es que la misa es, siempre decimos que es la máquina del tiempo. Uh-huh. Uno se va atrás en el tiempo. Así le digo yo a los niños, móntense en la máquina del tiempo, vámonos allá donde estaba Jesús en el Calvario. En el Calvario, y es exactamente ese momento. Eso es lo que pasa en la misa. No es que se está renovando. No es que vuelve a renovarse, vuelve a morir Jesús. No, Jesús murió una sola vez. Y se perpetúa ese momento. O sea, uh-huh. Uno se mete en la máquina del tiempo llamada Santa Misa y está presente ahí en el Calvario. Uh-huh. Con nuestros pecados, nuestro todo. Ahí está Él muriendo por todo eso. Uh-huh. Entonces, ese sacrificio se perpetúa hasta el fin de los tiempos. O sea, es increíble. Hasta que venga por segunda vez. Es increíble. Claro, sí. Ay, Dios, es tan grande que uno no le cabe en la cabeza. No, yo siempre he pensado que si uno llegara, no a entender, pero sí a como que a ver esto con profundidad de la que uno quisiera,
Pues mira, terminaría, yo creo que no sé. Bueno, Como le pasan los santos levitando pero es que me estás haciendo recordar a Santo Tomás de Aquino, que escribió, o sea, cosas bellísimas de Dios, todavía lo seguimos estudiando y es como uno de los santos de los teólogos más importantes de la historia de la humanidad. Y él fue el que escribió muchos de los himnos eucarísticos que cantamos ahorita en la adoración con el Santísimo, en la bendición. Bueno, muchos o sea, escribió cosas bellísimas de la Eucaristía y de Dios ni te digo. Y entonces resulta que un día tuvo una visión de Dios y dejó de escribir. Dijo, todo lo que he escrito hasta ahora es basura, o sea, ni se parece. Ni se parece. Entonces, y no escribió más, dejó el trabajo inconcluso. Dijo, no escribo más. Wow. Entonces, es lo que tú dices, o sea, si pudiéramos entenderlo, yo creo que será que nos morimos a lo mejor de la emoción. Yo he pensado siempre que efectivamente esos santos que están tan cerca de nuestro Dios. Señor, de Dios, por eso levitan, por eso entran en éxtasis, porque es algo tan grande, fuera, muy humano, pero a la vez también fuera del humano, muy espiritual. Como siempre decimos, tan real. Es tan real, aunque uno no lo vea. Mira, otra cosa interesante aquí, que lo que decíamos que de los pasajes de San Lucas y San Pablo a los Corintios, que dicen que se repitiera hasta el fin de los tiempos, eso que estamos hablando. Por ese mandato, Cristo instituyó también el sacramento del sacerdocio, concediéndole a los apóstoles el poder de consagrar, que ellos a su vez transmitieron a sus sucesores. Entonces, en la última cena, o sea, el Jueves Santo, en la misa que se llama de la celebración de la Cena del Señor, se celebran dos, o sea, es el día, digamos así, como que recordamos la institución de dos sacramentos importantísimos, la Eucaristía y el sacerdocio. O sea que acuérdense el Jueves Santo también de felicitar a sus sacerdotes. Y aprovechamos aquí para decirles que hay que rezar muchísimo por los sacerdotes para que sean muy buenos, muy santos y fieles. Y para que haya muchas vocaciones. Y muchas vocaciones también, claro. Mire, luego en la última cena, Cristo adelantó de modo incruento su próxima pasión y muerte. O sea, cuando él dijo, esto es mi cuerpo, ya eso era su cuerpo. Pero todavía no había muerto en la cruz. Cada misa que se celebra, como estamos diciendo desde entonces, pues renueva el sacrificio salvador de Jesucristo en la cruz. Y dice el Papa Pío XII, decía, la misa no es una pura y simple conmemoración de la pasión y muerte de Jesucristo, sino un sacrificio propio y verdadero, por el que el sumo sacerdote, mediante su inmolación incruenta, repite lo que hizo en la cruz, ofreciéndose enteramente al Padre como víctima propiciatoria. Porque decimos que en la misa el sacrificio es incruento, porque uno no ve la sangre corriendo. O sea, incruento significa que no hay el derramamiento de sangre así que uno lo está viendo allí. En la cruz la sangre se derramó todita. En la misa nosotros no vemos la sangre derramándose, que si no la gente no fuera. Bueno, Dios que nos conoce sabe cómo hace las cosas. Nadie se iba con un pedacito de carne. Exacto. Ni sangre. No. Y luego dice esa expresión que dice es derramada por muchos. Eso equivale a que es derramada por todos. Y se cumplía así la profecía de Isaías en Isaías 53 del 1 al 12. También en la celebración de la Pascua, fíjate que al principio decía que comieron la cena y después cantaron los salmos y después se fueron. Entonces, o sea, después iban a salir ahí. Y eso lo vamos a ver la próxima semana, que van ya para el huerto de Getsemaní. Exacto. Pero en la celebración de la Pascua judía recitaban los salmos 113 al 118. Y a eso se refiere cuando dice, después de recitar el himno o los salmos, entonces, antes de la gran prueba, Jesús previene a sus discípulos y en especial a Pedro. O sea, recitaron los salmos y después Jesús los previene de qué es lo que van a pasar, que se van a escandalizar, que van a huir, y ellos, o sea, todos los discípulos ya, los apóstoles, ellos confiaban que Jesús era el Mesías, pero todavía no entendían cómo era ese mesianismo. Ellos seguían medio pensando que él iba a ser que en algún momento se iba a revelar como el líder
militar o no sé, Ujú, no entendían el mesianismo de el siervo sufriente. ujú. Entonces ahora los hechos los van a obligar a que lo reconozcan, o sea, que lo entiendan. Pero, pues, aún así se resisten a aceptarlo. Bueno, yo pienso, yo a veces me gusta pensar que el mismo San Pedro, muy humano, diría Señor, y además que él, por supuesto amaba a Jesús y decía, no, yo no te dejaré nunca, claro. No Bueno, porque entendían yo lo creo tú que dices. todavía estaba pensando que cuando venga la hora de la batalla, Yo ahí estaré voy a contigo. estar yo ahí para luchar. No entendían, como bien dices tú, Ajá, esa que otra... tenían que poner la otra mejilla y que Jesús se iba a dejar matar, eso Sí. no lo entendía. Sí. Entonces, bueno, él muy generoso, o sea, con su voluntad, con su buena intención quería hacerlo así, asegura que nunca va a negar a Jesús, pero después sale el Pedro humano, débil. Bueno, y fíjate viendo las que- cosas que de estos 12 apóstoles, el único que, y de hecho ocurrió, fue San Juan. Pero en esa, Pero- pero- debilidad que vemos en los apóstoles, se puede ver, por supuestísimo, reflejada esa debilidad de toda la humanidad entera. Ujú. Somos Y débiles. fíjate, Juan era el más jovencito, Ujú. era adolescente todavía, o sea, era como que el que todavía no era mayor de edad. Ujú. Y es el único que se quedó ahí con la Virgen. Fue el único, Ajá. fue el único. Y, Los pero, demás pero todos- igual en el momento de la captura, pues también También huyó. sí. Entonces, Bueno, sí, pero ¿te acuerdas que él lo siguió? Y fue el que logró entrar al patio y hizo que Pedro y entrara también. estaba con nuestra Santísima Madre y Ujú. con las otras mujeres que también estaban allí. Mira, y de esa Pero- debilidad de Pedro, hay una cosa muy bonita para terminar que nos dice San Juan Crisóstomo, dice, de ahí aprendemos una gran verdad, y es que no basta la voluntad del hombre si no nos asiste la ayuda de lo alto. O sea que a veces tenemos muy buena voluntad y queremos hacer las cosas, pero hay que pedirle ayuda a Dios y agarrarse fuerte de su que mano. vamos de su mano, Porque si exactamente. contamos solo con nuestra fuerza, no llegamos ni a la esquina. Ujú. Eso es verdad. Sí, Eso es señor. tal cual. Pues bueno, amigos, yo le preguntaría a Betty lo que vengo preguntándole desde hace algunos programas. Sí, qué cuál- complicado, me pones en un No, eso no es aprieto. complicado porque además no te quedas pensando, sino que lo sueltas enseguida. Mm. Y eso quiere decir que... Bueno, te digo cuál es la que me viene a la mente ahorita. Ujú. El propósito es lo que Sí, me vas a decir, ¿verdad? sí, el propósito de para la esta semana. En eso que estamos leyendo aquí al final de San Juan Crisóstomo, que dice que no basta la voluntad si no nos asiste la ayuda de lo alto. Ujú. Bueno, que repitamos con frecuencia toda esta semana, Jesús, en ti confío. Ujú. Entonces, Ayúdame. esa es la ayuda de lo alto. Exactamente. O sea, me pongo en tus manos. Tú eres el que sabe, Ujú. entonces Jesús, en ti confío. Cuando nos parezca que la cosa no está saliendo bien y quisiera hacerlo a mi manera y no como quizás Dios me lo está diciendo, entonces Jesús, en ti confío. Y nos ponemos en su mano. Me parece muy bien. Así que amigos, ya tenemos un propósito para esta semana que lo podemos repetir con muchísimas frecuencia. veces durante el día. Si no, o sea, no dejen que pase mucho tiempo. Bastantes veces. Jesús. No, en ti y confío. sobre todo cuando estemos como en la duda, como de que, ay, pero de verdad, ¿será que tengo que hacer esto así o asado? Jesús, en ti confío. Ok, me parece muy bien. Así que Eso a veces da miedo. sí. A veces da miedo decir Jesús, en ti confío, Bueno, pero- porque uno dice, y si resulta que lo que Él quiere o la forma como que Él me está pidiendo o lo que me va a mandar no es lo que yo quisiera, Pero sabes que en la uno le voluntad. da miedito. Pero en la voluntad de Dios está nuestra felicidad. Sí, Entonces, precisamente por lo eso es tú que uno dices, dice, Jesús, en ti confío. Bueno, amigo, con esto y un bizcocho. Hasta el lunes, no era así, perdón. Ya me acordé. Ajá. Con esto y un bizcocho nos vemos de hoy en 8. Ajá. Ah, Está muy Bye. bien. Bueno, amigo, bye. que Dios lo bendiga. Amén. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás.